Buenas tardes con todas y todos. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos, bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre infraestructuras urbanas para la adaptación al cambio climático. Bueno, mi nombre es Nuri Bermúdez, yo soy oficial de gestión de riesgos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador y esta tarde voy a actuar como moderadora en este espacio. Quiero dar la calurosa bienvenida acompañan desde diferentes países y desde diferentes ciudades. Somos ya más de 120 participantes que se han dado cita esta tarde en esta plataforma de Zoom para compartir este intercambio de experiencias sobre estos dos proyectos regionales implementados por la CAF, por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que son ejecutados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ambos proyectos tienen financiamiento del Fondo de Adaptación. Estos webinars, que son una serie de webinars, este es el tercero de la serie, tiene como objeto compartir experiencias a nivel regional sobre el diseño y desarrollo de infraestructuras como soluciones sostenibles para reducir la vulnerabilidad y riesgos generados por el cambio climático en ciudades costeras. Quiero extender un cordial saludo a Ignacio Lorenzo, director de asesoramiento técnico en biodiversidad y clima de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, quien esta tarde va a darnos unas palabras de bienvenida. Ignacio, por acompañarnos. Es un gusto conocerte. Muy buenas tardes a todos y todas, espero me escuchen bien. Un gran saludo desde Kingston, Jamaica. Realmente para la CAF es un honor ser parte de esta actividad. Como entidad implementadora regional del Fondo de Adaptación, cuando tenemos la responsabilidad y el mandato, obviamente, de los países de la región de poder colaborar en lo que tiene que ver con la implementación de proyectos de adaptación en la región. En ese sentido, un particular agradecimiento a los gobiernos de Argentina, de Uruguay, de Ecuador y de Chile por la confianza que han tenido en CAF para desarrollar estos dos proyectos del Fondo de Adaptación, que son proyectos líderes en la región, justamente en la generación de medidas concretas de adaptación a nivel local que permiten no solamente el beneficio de esas comunidades que están implementando esos proyectos, sino también la generación de un conocimiento, de una práctica en adaptación, que es un tema, como ustedes saben, con complejidades y que lleva además un enorme desafío desde el punto de vista del conocimiento y el financiamiento. En ese sentido, un caluroso saludo, también una felicitación a dichos gobiernos, a las autoridades locales que participan en la implementación, en el caso del río Uruguay, de ambas márgenes, con varias comunidades que actúan, y en el caso de Ecuador y de Chile, también con comunidades que se enfrentan día a día a esos desafíos del cambio climático, y que justamente estas medidas de adaptación permiten hacer frente a esos desafíos. También en ese sentido, saludar a los ponentes del día de hoy en sus intervenciones, que no solamente ponen de manifiesto la calidad y el trabajo que está generando a nivel local, sino también que permiten compartirlo a la región en un elemento que es sumamente positivo. Por último, también agradecer muy especialmente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por haber organizado este evento y también por invitarnos a participar. Desearles lo mejor en el día de hoy. Realmente es un gran gusto y un honor, y bueno, que sea muy fructífera la actividad en busca de mayor conocimiento y mayor integración de la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias Ignacio por estas motivadoras palabras. Y ahora sí voy a presentar a quienes forman parte de las exposiciones que se van a hacer esta tarde. En el webinar contar con la participación de Claudia Apaz. Ella es ingeniera asesora en cambio climático del proyecto Adaptaclima en Chile, con Mirna Campoleoni, que es coordinadora regional del proyecto de adaptación a cambio climático Río Uruguay, con Natalia García, quien es coordinadora nacional del proyecto de Uruguay, con Franco Chafardini, coordinador nacional del proyecto en Argentina, del proyecto de adaptación a cambio climático de Río Uruguay, y con Beto Estupiñán, especialista de gestión de riesgos de desastres del municipio de Esmeraldas en Ecuador. Antes de empezar,
quiero invitarlos a colocar sus preguntas y respuestas a través del espacio preguntas y respuestas o questions and answers. Los expositores y las expositoras estarán respondiéndolas durante sus exposiciones y también quiero pedir a los expositores mantenerse en el tiempo establecido para dar tiempo a que podamos responder las preguntas de una manera abierta y así fomentar un intercambio con los participantes. Quiero dar la bienvenida a Claudia Paz Cook. Claudia es ingeniera civil de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile y tiene un diplomado en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos en el área estructural, gran minería, vialidad y actualmente se desempeña como ingeniera asesora en cambio climático para el proyecto Adaptaclima basada en la ciudad de Antofagasta. Claudia asesora la actualización del diseño con incorporación de la variable de cambio climático y los estudios de diseño de infraestructura pública que apoyan el proyecto Adaptaclima. Claudia nos va a hablar sobre la actualización del Plan Maestro de Agua Lluvias y diseño de infraestructura con proyecciones climáticas. Bienvenida, Claudia. Voy a ser timekeeper también, así que tienes 20 minutos. Adelante. Ok, muchas gracias, Nuri. Ahí, si me confirma si se ve. Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias, Nuri. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por conectarse a esta jornada. Bueno, yo soy Claudia Paz, soy la ingeniera asesora del proyecto Adaptaclima, eh, cuyo nombre es la reducción de la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en áreas urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina. A continuación voy a presentar sobre componentes de este proyecto, que son la actualización de Plan Maestro de Aguas Lluvias y diseño de infraestructura con proyecciones climáticas. Pero antes de eso quiero dar un poquito de contexto porque el proyecto Adaptaclima considera varios componentes, varios productos, si bien nos vamos a enfocar esta vez en infraestructura, pero también comentarles que el objetivo principal de Adaptaclima es reducir la vulnerabilidad a inundaciones, flujos de lodo, deslizamientos de tierra relacionados con el clima. Para lograrlo, se busca incorporar un enfoque basado en el riesgo para la adaptación, construir acciones colaborativas y redes de trabajo y desarrollar una cultura de adaptación. El proyecto se realiza en las ciudades de Antofagasta y Taltal, en Chile, y también en la ciudad de Esmeralda, en Ecuador. Se enfoca en desastres hidrometeorológicos como aluviones para la ciudad de Antofagasta y Taltal, e inundaciones y deslizamientos de tierra en Esmeralda. Y los resultados esperados son mejorar la adaptación de estas ciudades a los aumentos de estos desastres que se acrecientan con el cambio climático y también utilizar los aprendizajes obtenidos en estas ciudades en otros países de América Latina. Entonces, el proyecto está compuesto por 3 componentes: acciones para aumentar la resiliencia, fortalecer capacidades y tecnología de información y colaboración. En, en el componente de acciones para aumentar la resiliencia tenemos la actualización del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Antofagasta, la actualización del diseño y construcción de obra de una quebrada de la ciudad de Antofagasta, la mejora en el monitoreo climático y meteorológico con instalaciones de estaciones meteorológicas, mejoras en el sistema de alerta temprana con instalaciones de sensores que ya están en todo el norte del país, y también fortalecer capacidades de adaptación de gobiernos locales, subnacionales con capacidades, y también para la población local y funcionarios públicos, en que se han desarrollado diplomas en riesgo climático el año pasado y este año también. Y también compartir las lecciones y buenas prácticas en ciudades costeras de América Latina. Entonces, quiero mostrarles primero que los aluviones que han ocurrido en las ciudades de Taltal y Antofagasta el año 1991,
En Antofagasta alcanzó casi 100 personas entre fallecidas y desaparecidas, con daños muy considerables. Y el año 2015 en Tantal, Chañaral, también nos vimos enfrentados a este evento hidroclimático. Para dar un contexto, como hay personas de varias partes, les comento aquí la ubicación de la ciudad de Antofagasta en el plano ahí de Chile. Antofagasta es la capital de la segunda región, está ubicada en la zona norte de Chile, aproximadamente a 1.300 kilómetros de la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile. Y la ciudad tiene zonas, ahí en la línea punteada roja se puede ver más abajo la ciudad de Taltal y la ciudad de Antofagasta, ambas ciudades costeras. Entonces les quiero comentar primero la actualización urbano y el ordenamiento territorial también, responde a las necesidades sociales y ambientales de una comuna en materia todo con respecto a aguas lluvias. Entonces, la ciudad de Antofagasta contaba con su plan maestro desde el año 2004, por lo tanto estaba desactualizado y no incorporaba el escenario actual de la ciudad de Antofagasta. Y tampoco consideró aspectos relevantes de los fenómenos climáticos. Entonces, el primer desafío de este proyecto es cómo incorporamos la proyección climática, de lo cual hay muchos antecedentes, hay muchos estudios, pero cómo incorporamos este conocimiento en el diseño. Entonces, ese fue como el primer desafío para el cual eh, para tomar todos estos antecedentes que tenemos y llevarlos a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué usamos? Muy así como en términos para la proyección de los escenarios hídricos, primero se utilizaron modelos climáticos globales del balance hídrico nacional, que es realizado por la Dirección General de Aguas del año 2017, y también del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, que es conocido como CR2. Ambos aportan datos de precipitación grillados para diferentes dominios geográficos del país. Ambos estudios permiten ocupar modelos de simulación espacial que también son utilizados en el Atlas de Riesgo Climático de Chile, que es implementado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, y permiten obtener resultados de caudales pasados y proyectar estos valores futuros, y que son los que debieran ser considerados en los diseños de infraestructura. Entonces, primero el desafío es entender el presente, la línea base que tenemos en el fondo para poder trabajar. Para eso caracterizamos la hidroclimatología histórica del dominio en estudio, se estima la probabilidad de recurrencia de los extremos hidrometeorológicos, estudiar tendencias históricas, cambios en las variables de interés como temperatura, precipitación, y también proyectar el futuro. Para eso tenemos que identificar qué modelos de circulación general se acomodan mejor a nuestros datos históricos para que permitan capturar las componentes y los comportamientos climáticos del dominio para poder proyectar, también definir escenarios y proyectar el cambio hidrológico asociado a las proyecciones climáticas futuras. Entonces, con todo ese desafío en el fondo, ¿qué se hizo? Se combinaron los datos de las estaciones meteorológicas las más cercanas aquí a la ciudad de Antofagasta, con los datos del producto CR2 Met, que es el que mencioné recién, de este producto de estas grillas que están georreferenciadas en el país, y también con datos del reanálisis ERA 5, que contiene precipitaciones horarias para registros locales. Con toda esta combinación de datos, se hace un análisis individual por quebrada para poder determinar las máximas precipitaciones que podemos tener, ajustar también las curvas de intensidad, duración, y con esto se obtiene el caudal máximo para cada quebrada identificada en la ciudad. Y además se incorporan las proyecciones de cambio climático. El estudio se realizó según el escenario más desfavorable, conocido como RCP 8,5, que se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero, y
es como dejar la situación tal como está, sin disminuir las emisiones, es el peor escenario. Y además de los modelos de circulación general, cuáles son los que más se ajustaron y se escogieron los 4 que mejor se ajustaron. Entonces, con todo este análisis para realizar un hidrológico, Antofagasta es una ciudad que ha crecido mucho y, y crece hacia los cerros, hacia la cordillera de la costa, hacia las quebradas. Por lo tanto, las condiciones eran diferentes, se hizo un levantamiento aerofotogramétrico de toda la ciudad y se actualizó toda esta información. Entonces, con esto se caracterizó el comportamiento del flujo del actual sistema de drenaje de la ciudad. Aquí voy a ir pasando un videíto, si pueden ver que este es el modelo de una sola quebrada, pero esto se realizó en toda la ciudad y se consideraron los escenarios históricos y también de proyección de cambio climático para los años 2035 y 2065, para incorporarlo en el estudio hidrológico. El estudio incluye información actualizada entonces de la red de drenaje y las características de 27 cuencas aportantes a la parte urbana, a la ciudad. Y este trabajo se hizo con las 27 quebradas, analizando las características para diferentes periodos de retorno, para diferentes escenarios. En general, entonces, los principales comentarios de esta actualización es que con esta las vías principales de escurrimiento de la ciudad, los sectores con problemas de inundación, la presencia de puntos bajos, y con esto se realiza una propuesta para las futuras etapas de la actualización del Plan Maestro de Aguas Lluvias. Estos resultados con diferentes periodos de retorno para futuras obras de mitigación dentro de la ciudad que no existen a la fecha en la ciudad. Hay un poquito de contexto. A partir del año 1991, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, tiene proyectado la construcción de 15 obras de control aluvial, en 15, fueron las 15 quebradas más afectadas. Ya se han construido 10. La quebrada Bonilla sería la número 11, pero es la primera que en su diseño incorpora la variable de cambio climático. Pero dentro de la ciudad no hay vías de evacuación, no hay colectores, por lo tanto, todo eso implica que son etapas futuras que hay que realizar, que en el fondo este flujo que venga de cada quebrada tiene que ser controlado para evacuarlo hacia el mar. Otro punto muy relevante dentro del estudio fue que se analizaron los campamentos que están establecidos en sectores expuestos a flujos de aguas lluvias y a estos eventos hidrometeorológicos extremos. Se clasificó la población en función del nivel de exposición al riesgo asociado a este tipo de eventos. De acuerdo a la pendiente, a la calidad del suelo, a la cantidad de personas que habían, se clasificó entonces este riesgo, eh, la exposición que estaban las personas ahí a este tipo de eventos. Entonces, estos resultados son muy importantes para la planificación territorial. Por eso es tan importante transmitir todo lo que se adquirió en este estudio al Ministerio de Vivienda, porque están en estudios de reinstalar estos campamentos que están ubicados algunos en las quebradas o en las mismas obras. Al determinar las precipitaciones con la inclusión del componente de cambio climático, existe un aumento en el caudal PIC del orden del 60% en promedio y que no se ve reflejado en las áreas de inundación. Y esto se explica por las condiciones topográficas de la ciudad. Aquí les quise mostrar esto, está aquí la ciudad, la parte urbana, con todas las cuencas, porque esta ciudad tiene la cordillera de la costa así como muy imponente y es estrecha y larga la ciudad. Por lo tanto, este flujo eh, aumenta su velocidad, pero no aumenta su área de inundación. Y con los resultados obtenidos se proyecta una disminución en la cantidad de días con lluvia para el periodo futuro, con eventos extremos más severos a futuro, pero en un número total de eventos menor.
lo cual coincide con la evidencia científica en materia de cambio climático, que apunta en general a un aumento de los eventos hidrometeorológicos extremos, como por ejemplo sequía, olas de calor, el frío, entre otros. Y en ese sentido, el cambio climático sugiere una amenaza latente para la infraestructura hidráulica que se encuentra operativa en la actualidad y también supone desafíos para incorporar dicha componente como un criterio de diseño para obras futuras. Entonces, por eso en ese sentido quiero mencionar que a nivel internacional ya se han elaborado diferentes guías en materia de diseño hidrológico en contexto de clima cambiante, pero en Chile, a pesar de ser uno de los países considerados de alta vulnerabilidad al cambio climático, no se dispone de un marco común para la incorporación del cambio climático en el diseño de infraestructura. Entonces, el proyecto Adaptaclima, el próximo año vamos a elaborar una guía metodológica, la vamos a realizar en conjunto con la Dirección General de Obras Públicas de Chile, con todo, con todo lo que se utilizó en el fondo en este estudio. Si bien cada localidad va a tener distintos datos, distinta disposición, distintos modelos, pero sí se puede marcar una metodología que, que debiese proveer lineamientos mínimos a consultores sin comprometer tampoco la capacidad de innovación, de actualización de prácticas en base a nuevas evidencias científicas y tecnologías disponibles. Y también debiese estar acompañado de sesiones de discusión con profesionales afines, talleres de capacitación, pero la idea de tener algún documento de respaldo para incorporar la variable de cambio climático en los estudios de infraestructura. Eso como general en la parte de actualización del Plan Maestro de Aguas Lluvias. Y ahora les quiero presentar también el otro producto, que es la actualización del diseño de obras de control aluvional en la quebrada Bonilla, que está ubicada en la ciudad de Antofagasta. Esta es una estructura resiliente para la prevención y reducción del riesgo en desastres mediante esta medida estructural. La actualización de los diseños también incorpora proyecciones climáticas que también se enfocaron ahí ya más localmente, exclusivamente en esta quebrada y también se realizó para el escenario más desfavorable. Se consideraron nuevos estudios topográficos de mecánica de suelo y un nuevo diseño estructural también, y todo también con el nuevo diseño hidrológico incorporando la variable climática. La quebrada Bonilla se separa en brazo sur y brazo norte, y luego se une en la parte estudio. La solución desarrollada presenta en su parte sur, donde están los muritos esos rosados, son muros estabilizadores dependientes, y en la parte norte un muro guardarradier que ese lado de la quebrada es una quebrada más cerrada, por lo tanto la idea es que cuando sale el cono de deyección que viene de la cuenca alta, no se separe y no abarque más área de daño, digamos así. Entonces eso hace que controle y se vaya por su cauce. También aquí hay muros de encauzamiento y las piscinas, que son obras de retención de material sólido. En el lado norte está proyectado cinco piscinas o estas obras que contienen mayor material, y en el lado sur tres. Luego hay canales de hormigón y se unen en la parte baja en una obra de confluencia, en un disipador de energía también, que ahí el diseño hace que llegue ya más flujo, más agua, digámoslo así. Y acá es lo que se une con lo que les mencionaba recién del plan maestro. En la calle, cuando llega ahí, que se llama una calle Guardamarina Fernández, ahí en el futuro debiese haber un colector que tome esta agua y la evacúe hacia el mar. Estas son algunas de las obras que ya están construidas en la ciudad. Acá hay muros estabilizadores dependientes, las piscinas. Y en términos generales, los resultados obtenidos también para las proyecciones de cambio climático muestran que los eventos de máxima precipitación diaria anual también tendrían una mayor intensidad media diaria en el futuro respecto al periodo histórico. Entonces aquí le quiero mostrar un video que se realizó en el estudio y que muestra en el fondo la situación con proyecto y sin proyecto.
Actualización de diseño de obras de control aluvional en Quebrada Bonilla, Antofagasta. Antofagasta es una ciudad costera de clima desértico situada en la región del mismo nombre. Limita al oeste por la costa y al este con las cuencas colindantes de la ciudad. La Quebrada Bonilla se ubica a 2,5 kilómetros de la costa aproximadamente y al oriente de las calles Juan Bolívar y la avenida Nicolás Tirado. La quebrada presenta dos brazos, un brazo norte y un brazo sur que confluyen en un brazo único que descarga sus aguas en las calles Guardia Marina Arturo Fernández y Nicolás Tirado hasta alcanzar el mar. El proyecto incluye para el brazo norte un muro guarda-rabier en su cabecera y 5 muros de tierra para el brazo sur, 5 muros estabilizadores de pendiente en su cabecera y 3 muros de tierra. Estos muros permitirán aposar el aluvión y eliminar gran parte de los sólidos. Ambos brazos se conectan mediante canales colectores unitarios que confluyen en un canal unificado que termina en una obra disipadora de energía antes de descargar las aguas desprovistas de carga sólida en la calle Guardia Marina Fernández. El aluvión es una masa de agua y barro muy concentrada, de carácter altamente destructivo, demora aproximadamente 4 horas y 15 minutos en llegar a la costa. Las obras de control aluvional decantan los sólidos y evitan que baje la mezcla de agua y alta concentración de sedimentos. En el mes de noviembre del año 2022 se completó el diseño de obras de control aluvional para la Quebrada Bonilla en la ciudad de Antofagasta, actualizando el proyecto diseñado ya hace 20 años. El diseño de la obra de control aluvional es elaborado en el marco del proyecto Adapta Clima, una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, implementado por CAF Banco de Desarrollo de América Latina, financiado por el Fondo de Adaptación, ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, en colaboración con la Dirección de Obras Hidráulicas. Bien, y bueno, para finalizar, no quise dejar pasar lo importante que es para nosotros en el proyecto la cultura de adaptación. Porque como el objetivo general del proyecto es reducir la vulnerabilidad a eventos hidrometeorológicos, lo quise representar en esta ecuación, que quizás es conocida por muchos, que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad dividido por las capacidades. No podemos evitar las amenazas, las precipitaciones, los temblores, pero sí podemos disminuir el riesgo. Primero, con infraestructura resiliente disminuimos la vulnerabilidad, pero también en conjunto, al aumentar las capacidades, disminuimos el riesgo. ¿Y por qué menciono esto? Porque lamentablemente en la ciudad, varias de las obras que ya están construidas, hay muchos asentamientos, también los han utilizado como basura, lo cual finalmente aumenta la vulnerabilidad. Si es que viene un aluvión, hay asentamientos que están también en las quebradas. Por eso para nosotros es muy importante em, educar, informar sobre los riesgos climáticos e infraestructura resiliente. O sea, todo diseño de una infraestructura debiera ir acompañado con educar y con informar a las personas. Por eso este proyecto igual tiene productos educativos que están en diferentes niveles. O sea, para los más chiquititos hay un cuentacuentos, hay funciones de títeres que las hemos ido llevando a diferentes establecimientos. Y también las jornadas de participación ciudadana que durante todo el estudio de actualización se realizaron, se les fue explicando a las personas que viven cerca del lugar donde se va a construir próximamente. Y también se espera que durante la construcción de la primera etapa estemos acompañando también con diferentes jornadas de participación ciudadana para ir informando a las personas. Y también hay una estrategia de relacionamiento comunitario que el alcance en el año 2022 de 44.000 personas a través de mesas de mujeres en gestión de riesgo de desastre y cambio climático para fortalecer capacidades y también capacitación en diferentes juntas de vecinos, en jornadas de difusión. Se ha ido con planos para que conozcan las zonas de riesgo, para que conozcan qué hay que hacer en caso de una alumna. Y con eso termino que lo importante siempre de una estructura resiliente y para ir adaptándonos tiene que ir acompañado de una cultura y de educación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Gracias por compartir esto. Es bastante impresionante escuchar que, digamos, estando en el desierto de Atacama, estos aluviones ocurren y que van a ser más frecuentes con el tema del cambio climático.
Y voy a pasar directamente a leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿cómo evalúan en la obra realizar las proyecciones de crecimiento poblacional en función del establecimiento de nuevos campamentos o población flotante migrante? Esa es una pregunta que la está haciendo Julio Sosa. Tengo otra que dice, con respecto a la metodología aplicada, ¿de dónde obtuvieron los registros de las variables climáticas? Pregunta de Moisés Escobar. Voy a hacer la tercera que dice, buenas tardes, Claudia, ¿cómo se manejan los sólidos decantados en los sistemas construidos? Por el momento voy a dejar hasta ahí. Tengo otra de Moisés también y de Laura, que qué bonito escuchar que Laura está por acá. Adelante, Sí, Claudia. sí, bueno, el tema de los asentamientos siempre ha sido como una preocupación. Eh, Eso efectivamente no está en el alcance de nuestro proyecto, pero sí está la inquietud y en el fondo está la comunicación con las entidades que corresponda de poder controlar esto. Y también la Dirección de Obras Hidráulicas es quien se compromete y que tiene en el fondo el cuidado de estas obras de no se instalen ahí, pero eso ya igual es una problemática que va, es una problemática que tenemos en la ciudad de Antofagasta. Por nuestra parte, nuestro enfoque es en el fondo mostrar el riesgo, dar a conocer, educar a los más chicos, y ellos ya saben eh, que no pueden cambiarse a lo mejor de vivir en la quebrada, fuera de la quebrada, pero sí saben que es una zona de riesgo y que en caso de aluvión es mejor alejarse, saben ya la zona segura, y en el fondo ese es el aporte que vamos haciendo. Em, Creo que retuve esa pregunta. Gracias, Con Claudia. respecto, bueno, Vamos a con sobre respecto a los los datos, variables climáticas y el tema de los sólidos decantados. sí. Bueno, con respecto a las variables, está todos los antecedentes y ahí se presentan diferencias y esas son las que se utilizaron en el estudio y con los antecedentes que hay en las diferentes estaciones meteorológicas. Acá en la ciudad hay dos y de ahí se fueron eh, o sea, de ahí se sacó el dato histórico y las proyecciones con el Atlas de Riesgo Climático de Chile. Y con respecto ahí, en la ciudad de Antofagasta, desde que ocurrió el aluvión, no ha vuelto a ocurrir otro y ahí están las obras, pero sí hay una limpieza cada cierto tiempo, pero si llega a ocurrir algo, por ejemplo en Tal, hay obras que sí se han activado, se activaron para el aluvión del año 2015, todas sobrepasaron la edad, eh, si bien como que aparentemente uno puede decir no resistieron, pero el sentir de las personas de Tal es que gracias a las obras Tal no desapareció. Es una ciudad que está justamente en el cono de deyección de una gran cuenca y todas las obras se llenaron y a partir de eso ya todas las obras fueron limpiadas. Entonces, ahí todo el material que decantó ahí se limpió. Y bueno, y en la parte baja es donde se ponen así grandes bolones, digamos, de roca o de material contundente para la socavación de ese tipo de cosas. Muchas gracias, Claudia. Tenemos muchas más preguntas y lo que voy a pedirte es que puedas contestar e introducir las respuestas directamente en el chat de preguntas y respuestas para no desactivar mucho el tiempo Ujú. y Sí, así ok. poder avanzar la jornada de la tarde. Quiero Ok, agradecer mucho a muchas gracias. Claudia por compartir esta increíble ver estas tremendas obras en una zona en la que difícilmente llueve, porque estamos en el pleno desierto de Atacama,
y estos cambios que están viéndose en el clima que van a ser más frecuentes y que podrían afectar las ciudades. Ahora voy a dar paso a Beto Estupiñán. Beto es ingeniero comercial, graduado en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas y es magíster en desarrollo y medio ambiente. Ha trabajado como director de gestión de riesgos en la alcaldía de Esmeraldas, ha sido coordinador de la unidad de gestión de riesgos y cambio climático de Esmeraldas y iniciativa de cambio. Plan de infraestructura verde para la ciudad de Esmeraldas. Beto, adelante. Tienes 20 minutos. Saludos cordiales con todos. Eh, No sé qué pasó, pero creo que se congeló. ¿Me escucha? Tuvimos un pequeño Hola, lapsus, ahora regresaste. ya. Ya. Dentro del proyecto Adapta Clima en Esmeraldas, se concibe la necesidad de entender que Esmeraldas se encuentra ubicado en la zona norte del Ecuador, con una geomorfología, sobre todo, más mayoritariamente de territorio colinado. Tiene alrededor de 220.000 habitantes en función de la información del INEC, es decir, la información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Tiene una precipitación media anual de 738 milímetros y una temperatura media de 25 grados centígrados. Basado en este tema de su geomorfología, Esmeraldas se asienta sobre 3 unidades paisajísticas, que es este colinado, que es el que es mayor, que abunda más, porque es donde la población lamentablemente se ha estado ubicando poco a poco con este crecimiento urbano, una terraza o planicie, y la planicie inundable o terraza aluvial en función del sistema del río Esmeraldas y su principal afluente, el río Teaone. Cuenta Esmeraldas también con una importancia estratégica debido a que en ella se concentra sobre todo o tenemos la principal empresa de refinación de petróleos, que es la refinería de Esmeraldas, empresa pública. Asimismo, la empresa termoeléctrica, también Termoesmeraldas, y el puerto de Balao, por donde lógicamente es transportado el crudo hacia otras partes del mundo. Esmeraldas, por su connotación, tiene varios riesgos. Riesgos de inundaciones recurrentes en sectores muy cercanos a estas terrazas aluviales y la población, por lo tanto, población que se encuentra en estos sectores, los deslizamientos también recurrentes, ambos estos riesgos en época de lluvias, en época de altas precipitaciones, y también la quema de los pastizales y las laderas, ¿no? Como una costumbre agrícola de la población. Y pues también los asentamientos justo en estos sectores cercanos a estas terrazas aluviales, opción primaria y secundaria en laderas, y que también en la cuenca media y alta de la Esmeralda, lo que hace que Esmeraldas también tenga estos procesos erosivos y se generen islas en los estuarios. Pero como parte de este diagnóstico entendemos que Esmeraldas apenas cumple un 0.18 metros cuadrados, el estándar de Esmeraldas es 0.18 metros cuadrados por habitante. Cuando hablamos de estándares internacionales hablamos de 9, es decir, existiría un déficit en el área parte verde para Esmeraldas como ciudad y cantón de 8.82 metros cuadrados. Para la construcción de este, que es el plan de infraestructura verde de Esmeraldas, Esmeraldas contó con las herramientas de planificación, desde el paraguas de la Constitución de la República, normas y acuerdos internacionales, su Plan Nacional de Desarrollo, y pues justamente en estos momentos
para la construcción de este PIB, la ciudad de Esmeraldas estaba en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que está enlazado a este Plan Nacional de Desarrollo, y a su vez lo que es el Plan de Uso y Gestión de Suelo, planes parciales y planes maestros. Y dentro de ese plan, de estos planes maestros o estos instrumentos anclados a lo que tiene que hacer Esmeraldas, no como administración municipal, sino como un municipio y una ciudad anclada como un desafío ante el cambio climático, este plan de infraestructura verde. Y es allí donde se mención de este PDIOT que Esmeraldas construye, así igual que algunos en el país, es el Esmeraldas Siempre Verde. ¿Cómo? Tratar de integrar a Esmeraldas en este desafío desde el verde rural, los remanentes verdes y el espacio urbano para mejorar la calidad ambiental de los asentamientos y la conservación y el plan de infraestructura verde de este PIB nace uso y gestión. Perdón, creo que tenemos problemas con la conexión que tiene Beto Estupiñán. Creo que ahora salió de pronto. No, sí salió. Vamos a pedir que tal vez, Beto, tuvimos un colapso de tu conexión. Quizás podemos Retomarla. retomarla, pero tal vez puedes apagar la cámara para ver si es que esto nos ayuda. Ok. Y la presentación tendríamos que volver a ponerla. Una tecnología a veces, esperemos que no estamos en la franja de corte energético, porque aquí en Ecuador estamos con cortes de energía debido a la sequía en la zona central y sur. Ya. Decía que este plan de desarrollo está anclado a las herramientas de la planificación local, ¿no? Y la planificación nacional. El Esmeraldas justo coincide en la construcción de su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que también a su vez tiene herramientas como el plan de uso, gestión de suelo, los planes maestros y los planes parciales. Un plan maestro se convierte en el plan de infraestructura verde. Es decir, ahora estamos anclados a un plan de desarrollo que es norma para Esmeraldas como cantón y como ciudad. Y se construye un modelo territorial deseado con un eje de intervención como el Esmeraldas Siempre Verde, ¿no? Y la integración de este verde rural, los remanentes verdes y este espacio urbano con el objeto de coadyuvar a mejorar la calidad ambiental de los asentamientos y la conservación y recuperación de estas zonas rurales. Este es un desafío de Esmeraldas para los próximos años. Y pues básicamente en estos casos, este plan de infraestructura verde entonces se convierte en un complemento a este plan de uso y gestión de suelo como una herramienta de planificación urbana para prepararla frente a los riesgos climáticos. Y entre sus objetivos, el potencializar los servicios ecosistémicos como vectores de resiliencia y limitar la expansión urbana hacia estos remanentes naturales que ya en estos momentos ya se encuentran en estados críticos. Hay que entender también que este es el primer ejercicio de una ciudad del Ecuador costera en plantear un plan de infraestructura verde. Y esto se ha hecho a través del municipio y con el apoyo del proyecto Adapta Clima. Entonces, Esmeraldas tiene que entender que existe un plan, ¿qué es la infraestructura verde, ¿no? Y esto, como lo dice Natural England y Cameron, en la red de espacios verdes estratégicamente diseñada y manejada, que guarda esta consistencia con las características del paisaje original y las realza, que es capaz de proveer servicios ecológicos y de calidad de vida que contribuyan a la sostenibilidad urbana. Entonces, Esmeralda, para elaborar este plan de infraestructura verde,
en conjunto con un equipo multidisciplinario, desde una consultoría, con el apoyo de las instancias, como por ejemplo el municipio, la prefectura, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se dividieron en varias mesas técnicas, desde el punto de vista de las instituciones, empresas, organizaciones, pero también desde el punto de vista desde la misma comunidad. El levantar la información desde el territorio, desde la parte en los sectores del colinado, en los sectores de riesgo, desde estos que hemos hablado previamente, luego construir este plan en conjunto con ellos y luego la socialización con instituciones y la comunidad como tal. Aquí vemos un Esmeraldas cómo ha ido evolucionando desde el año 1966 hasta el 2019. Un estuario, un modelo estuarino de Esmeraldas, que para el año de 1966 contaba con una isla denominada Isla Luis Vargas Torres, pero sin una infraestructura como por ejemplo ya la tenemos en el 2010, donde existe ya una reserva, más manglar, en esta misma isla ya existe conectividad y puentes. La ciudad lamentablemente se ha ido ubicando por expansión y forma desorganizada hacia el colinado, generando este riesgo. Y para el 2019, pues, ya también nuevamente este proceso erosivo está generando que aumente mayor población y se ubiquen en estos sectores de alto riesgo. Entonces, para esto, el Plan de Infraestructura Verde en su diagnóstico construye un Esmeraldas lo que podría ser para el 2050. Y ya nos damos cuenta de que la ciudad no solo se ha ubicado en el sector de las terrazas aluviales y del valle aluvial, sino también junto hacia el sector del colinado, mucho más hacia el oeste. Y entonces ese diagnóstico nos determina que Esmeraldas tiene, por ejemplo, un desconocimiento de la riqueza natural, de que existen personas con necesidades básicas insatisfechas en temas de infraestructura, con personas y bienes expuestos al deterioro ambiental, también con riesgos tecnológicos. Hay zonas urbanas ubicadas en sitios de alto riesgo y pues este crecimiento urbano no planificado. Entendiendo este diagnóstico, se plantea este plan de infraestructura frente a las alteraciones humanas de los sistemas naturales de Esmeraldas y que estos no necesariamente el cambio climático la causa del riesgo, sino es un agravante. Que lamentablemente los gobiernos seccionales, frente a las amenazas climáticas más frecuentes, lo que se sigue construyendo y en la mentalidad y en el paradigma del esmeraldeño y de sus autoridades es que hay que trabajar en mitigación de riesgos que son los muros de gaviones, trampas de lodo y control de taludes. Entonces, para eso se plantea, por ejemplo, una Esmeraldas con un manejo adecuado de sus unidades, pero reconectando a la ciudad con su biodiversidad, conciliando la vida y el riesgo, porque han existido, y esos riesgos han existido, las amenazas han existido anteriormente, existen y continuarán. Para asegurar esta calidad de vida en una ciudad mucho más inclusiva, que soporte esta atractividad socioeconómica que tanto necesita una ciudad costera como Esmeraldas, pero relacionándolo con la naturaleza y fomentando una planificación urbana sostenible. Y es allí que existen estos principios, el principio de la transición, tratar de ver que desde la parte urbana hacia las reservas de protección o la reserva de refugio de vida silvestre, es decir, hay que tratar de amortiguar y fortalecer esta conectividad, de tratar de contener a la ciudad de la mejor manera desde la parte del río hacia también la parte alta, es decir, Esmeraldas con un límite urbano adecuado que preste las posibilidades y que se genere frente a estos desafíos de un plan de infraestructura. El tema del principio de la conectividad o conexión con estas nuevas centralidades y policentrismo de Esmeraldas para poder brindar un mejor servicio y la integración y las sinergias a través de de generación de macromanzanas, pero estas más verdes, con mayor arbolado, pero también con una mejor presencia de servicios ecosistémicos. Y entonces se plantearon, a través de este PIB, 6 bancos de programas, ¿no? El del capital natural, el de las riberas activadas,
las islas y las reservas urbanas, potencializar esto que en estos momentos está deprimido, un colinado seguro que está siendo degradado a través de la quema y de la erosión por el crecimiento urbano, la resiliencia urbana ecológica, integrando esta naturaleza y la vida urbana, y la cultura verde de Esmeraldas, entender que Esmeraldas, cuando en Ecuador se habla de Esmeraldas, se habla de verde. Y pues entonces se generaron los programas, pero también proyectos. Y estos proyectos en función de estas líneas estratégicas que hemos estado hablando, ¿no? Desde el programa 1 y pues el programa, ver la posibilidad de buscar la factibilidad de que se puedan plantear estos proyectos a través de actores locales, empresas locales, cooperación internacional, cooperación nacional, y en cada uno de ellos una ficha de proyectos, ¿no? Esto es lo que se plantea Esmeraldas, ¿no? Una protección de riberas, buffer de protección más verde, franjas de resiliencia para mejorar las condiciones económicas, turísticas de la Esmeraldas, pero enfocado a lo que tenemos, que es el verde. Las macromanzanas ecológicas, corredores urbanos, mejorar esta conectividad, los parques bottom-up, un sistema de parques urbanos que tenga la posibilidad de generar un desafío de Esmeraldas más al río, con mirada al río, pero protegiendo también el sector desde la parte alta del colinado y un proceso agresivo. Y esto siempre será importante para apoyar en todo sentido y transversalmente la educación ambiental. Entonces, allí se genera, voy a dar, por ejemplo, fichas de programas, que es lo que se está trabajando, ¿no? Que se trabajó y con lo que ahora Esmeraldas contará con un grupo de perfiles y de justificación de proyectos para luego, incluso también están con un valor estimado, para que luego la municipalidad, en conjunto con los actores locales, puedan luego buscar apalancar este tema de financiamiento. Entonces, un colinado, por ejemplo, de seguro, dónde se ubican, cuáles son las soluciones propuestas basadas en la naturaleza, cuál sería la prioridad de cada uno de estos programas y proyectos, y ver, por ejemplo, Esmeraldas en un proceso de una franja de transición con zonas que necesitan ser reubicadas, pero que también tenga la posibilidad de generar conservación, rehabilitación o restauración a través de una franja también de resiliencia. Y asimismo, cada uno de estos programas tener esa posibilidad de estas fichas que nos den como municipalidad y como administraciones que puedan, tanto esta como las que puedan venir, en materia de tener esa posibilidad de trabajar con proyectos, con procesos de financiamiento, y esto pues lógicamente se ha trabajado y se mantiene a través del proyecto Adapta Clima. ¿Cuáles son entonces, qué es lo que pretendemos con un plan de infraestructura verde y que ha sido apoyado gracias al proyecto Adapta Clima, ¿no? Que buscar una ciudad más amigable con sus ciudadanos, con su entorno natural, es decir, una ciudad resiliente a estos riesgos, generar sistemas verdes que sean altamente eficientes con ecosistemas naturales y urbanos para mejorar esta calidad de vida, y sobre todo que este PIB, que ahora ya está bajo ordenanza, es decir, una norma local, pueda confrontar a la ciudad una decisión política fuerte, ¿no? La mentalidad y estos paradigmas, ¿no? De lo que estaba hablando, ¿no? Que debe ser tomada a través de un proceso consensuado entre todos los actores implicados. Y pues esto es posible únicamente con un esfuerzo mancomunado desde la línea de la ciudad, de sus actores, de los mismos actores barriales, comunitarios, desde el mismo ciudadano hasta cada uno de los actores en las instituciones. Allí tenemos un código QR donde podemos encontrar información sobre que es el Plan de Infraestructura Verde para Esmeraldas. Muchas gracias Beto por esta excelente presentación. Creo que a contracorriente de lo que solemos escuchar a diario de Esmeraldas, estamos mostrando un elemento positivo, un plan de futuro, un plan esperanzador, una ciudad amigable para Esmeraldas, y tenemos varias reacciones desde nuestro chat que está hoy bastante activo. Varios comentarios de Fabián Márquez que me voy a permitir leer y de Alejandro Moreno y Moisés Escobar.
Fabián Márquez nos dice, hay que involucrar a la comunidad e invertir. Hicimos en 2012 como estudiante forestal un estudio y debido al índice de crecimiento demográfico, llegamos a la conclusión que el manglar podría desaparecer si no se toman medidas inmediatas. Es competencia del Ministerio del Ambiente, pero ¿ustedes han pensado en esto? Fabián también nos dice, la ciudad está creciendo hacia Pinguapí, donde está la reserva manglar del estudio del río Esmeraldas. Es preocupante. Alejandro Moreno nos dice, Beto, el análisis de disminución de temperatura en la ciudad con la implementación de estas medidas verdes ha sido analizada y dentro de estas soluciones basadas en la naturaleza, ¿se piensa considerar a sistemas de drenajes para agua lluvias con zonas inundables? Por ejemplo, techos verdes, etcétera. Y Moisés Escobar finalmente dice, consulta al maestro Estupiñán, ¿existen mecanismos para identificar la capacidad de carga del territorio y planes de ordenamiento territorial que establezcan zonas de protección y límites de la expansión constructiva? En caso, agradecer conocer los parámetros de referencia de estos y si nos comparten las fichas de proyectos. Voy a dar la palabra a Beto, pero voy a decirle a Moisés que es un documento público el Plan de Infraestructura Verde y que lo que buscamos es que exista una apropiación de la población, de las comunidades y de las autoridades, porque creemos que este es un plan de futuro. Vanessa va a estar contestando algunas de las preguntas también en el chat para dar la información a Moisés Escobar. Adelante, Beto. Es un desafío el entender, y con lo que concluí, ¿no? Es un desafío entender que Esmeraldas no debe ser necesariamente construida desde lo gris, sino desde soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y entonces se convierte este plan de infraestructura como ese tipo de elementos. Ahí la ciudad está creciendo de forma espontánea hacia sectores inundables y a sectores propensos a movimientos en masa. Lo que se pretende con este proyecto, con este plan y con este grupo de fichas o banco de programas y proyectos a su vez, es justamente tratar de conciliar o equilibrar ese crecimiento urbano que indudablemente va a existir en una ciudad como de América Latina, como Esmeraldas, pero necesariamente con lo que tiene, con lo verde, ¿no? Y es para que podamos mantener este tema, ¿no? Pero ahora sí, verlo desde el punto de vista, desde la parte técnica con la población. Aquí se ha generado programas con la misma población, se ha generado mesas técnicas, no solo en este caso como el plan de infraestructura, sino también con otros tipos de proyectos que se han implementado y que se complementan, ¿no? Es decir, este PDOT, este plan de uso, gestión de suelo, este plan de infraestructura, esta agenda de reducción de riesgos que se construyeron en forma simultánea y que se empatan para poder generar esto. Hay proyectos que lamentablemente, como lo dice en alguna época, lamentablemente hay que entender que el manglar tiene que ser parte de estas soluciones, de que Esmeraldas cuenta con su reserva y que pues a través de proyectos como estamos planteándolos, con el capital natural, allí pues buscamos generar procesos de apalancamiento. Eso, Nuri. Muchas gracias. Gracias a Beto por compartir esta importante e interesante plan de infraestructura verde. Creo que las ciudades necesitan tener uno, las ciudades del mundo necesitan tener uno y para Esmeraldas es indispensable. Quizás muchos de los problemas se resolverían si es que lográramos tener una mejor cobertura verde, un mejor espacio público, unos mejores espacios de disipación de la población. Y ahora dejamos a Chile y Ecuador con el primer proyecto regional y pasamos a Uruguay y Argentina. Quiero dar la bienvenida a Mirna, a Natalia y a Franco, quienes van a presentar sobre adaptación en ecosistemas en las ciudades ribereñas del río Uruguay, el análisis de dos experiencias desde los dos lados del río Uruguay, de Uruguay y Argentina. Voy a hacer la presentación de los tres ponentes. Mirna Campoleoni es arquitecta de la Universidad de la República, UDELAR, Uruguay, y cursó la maestría en Hábitat y Vivienda de la Universidad de Rosario, en Argentina.
Es docente y ha trabajado como consultora, asesora y especialista en diversos proyectos ligados al desarrollo urbano, al ambiente y al desarrollo sostenible. En particular, ha coordinado el equipo técnico a cargo de la elaboración del Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático en las ciudades de Uruguay y actualmente es coordinadora regional del proyecto Adaptación a Cambio Climático del Río Uruguay. Natalia García es nuestra segunda ponente que va a hacer a continuación de Mirna. Es arquitecta especialista en urbanismo y desarrollo sostenible de la Universidad de la República, UDELAR Uruguay, y de la Unión Iberoamericana de Municipalistas de España. Hizo una especialización en desarrollo sostenible. Desde hace 10 años es docente en la carrera de diseño integral y ha desempeñado diferentes roles en ordenamiento territorial, en vivienda y en la Intendencia de Paysandú hasta el 2022. En ese momento se vinculó al proyecto Adaptación a Cambio Climático del Río Uruguay y actualmente es coordinadora nacional para Uruguay del proyecto. Franco Ciuffardini, espero que pronuncio bien, es licenciado en Gestión Ambiental y especialista en Protección Ambiental y Cambio Climático, Reducción de Riesgos de Desastres de la Universidad de Morón. Hizo una especialización en la Universidad del Salvador y desde hace más de 10 años está vinculado al tema de cambio climático. Ha desempeñado cargos en gestión pública a nivel local y subnacional en Buenos Aires y a nivel nacional en Argentina. Actualmente, Franco es el coordinador nacional para Argentina del proyecto Adaptación al Cambio Climático del Río Uruguay. Adelante, Mirna, Natalia y Franco. Les agradezco mantenerse en el tiempo. Vamos a escuchar su interesante experiencia. Bueno, muchísimas gracias a Nuri, a las compañeras organizadoras y bueno, a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. La idea es que yo voy a compartir primero un poco un encuadre general del proyecto, ya que si bien tenemos muchas características en común con el proyecto de AdaptaClima, hay algunas cuestiones específicas, bueno, que en realidad son especiales de este proyecto, son un poquito diferentes. Eso para poderles poner un encuadre general, y después Natalia y Franco van a presentar experiencias concretas de proyectos desarrollados en Uruguay y en Argentina. Nuestro proyecto tiene un objetivo general, que es incrementar la resiliencia en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables al cambio climático en el tramo inferior del río Uruguay, tanto en territorio argentino como uruguayo, mediante el desarrollo de instrumentos, herramientas y experiencias de planificación e implementación para la adaptación al cambio climático, así como la gestión del riesgo climático. A su vez, presenta 6 objetivos específicos que tienen que ver con reducir la vulnerabilidad y contribuir a la resiliencia frente al cambio y variabilidad climática en comunidades y ecosistemas costeros, integrando la perspectiva de género, derechos humanos y generaciones, promover el fortalecimiento institucional para el desarrollo de políticas, planes y programas de ordenamiento territorial, promover una gestión integrada del riesgo climático en la región, fomentando e implementando sistemas de alerta temprana, reducir la vulnerabilidad en ciudades mediante la infraestructura sustentable y adaptada, promover el intercambio de experiencias en ambas márgenes del río y promover la resiliencia en comunidades locales, potenciando sus capacidades para reducir los impactos climáticos. Aquí figuran un par de fotos que son justamente de nuestras ciudades, las ciudades de nuestra región, que justamente en este momento están sufriendo situaciones de inundación, donde amplios sectores de población vulnerable están desplazados de sus hogares, justamente sufriendo el problema de la inundación, que es el principal problema vinculado al cambio climático en la región. De eso ahora después vamos a desarrollar un poco más. El alcance territorial del proyecto, bueno, como el proyecto lo menciona, por un lado hay un foco importante en las ciudades, en ciudades costeras. Este es el río Uruguay, esto es el territorio de Argentina, este es el territorio de Uruguay. Bueno, dentro del territorio de Argentina son las ciudades que además pertenecen a la provincia de Entre Ríos, con un foco en las ciudades de Federación, de Concordia, de San José, de Colón, de Concepción del Uruguay y de Gualeguaychú. Y dentro del Uruguay, digamos de la República Oriental del Uruguay, hay intervenciones en las ciudades de Bella Unión, de Salto, de Paysandú, de San Javier y Nuevo Berlín, y de Fraiventos. Por otro lado,
Hay un foco importante en ecosistemas costeros vulnerables, como lo dice también el nombre del proyecto, y ahí hay una intervención en parques nacionales, el Parque Nacional del lado de Uruguay, los parques nacionales de Rincón de Franquía, que se tiene al norte, y de Esteros de Farrapos, que es en el departamento de Río Negro, y en Argentina, en el Parque Nacional El Palmar. Hay una población beneficiada aproximadamente de 650.000 habitantes entre ambos países. El proyecto inició en agosto de 2021, tiene una duración de 4 años y un monto de $12 millones. Tiene 4 grandes componentes el proyecto: un componente vinculado a la planificación, al ordenamiento territorial y a la planificación de la gestión de riesgos, un componente vinculado a la implementación de obras para incrementar la resiliencia urbana, un componente vinculado a la conservación de los ecosistemas costeros vulnerables, y el último componente tiene que ver con incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad social. Y si bien tenemos muchas cuestiones en común, porque el financiamiento es del Fondo de Adaptación y el proyecto también es implementado por la CAF, en este caso el PNUD, yo pertenezco al PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero el PNUD ejecuta 2 de las componentes, que son las componentes regionales, es la componente 1, la vinculada a planificación que decía antes, y la componente 4, vinculada a la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad social, mientras que hay 2 organismos de ejecución nacional que ejecutan actividades nacionales. En Argentina es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en Uruguay es la Corporación Nacional para el Desarrollo. Estos 2 organismos ejecutan las componentes nacionales vinculados a las actividades de las componentes 2 y 3. Por supuesto que también como promotor y beneficiario del proyecto también es el Ministerio de Ambiente de Uruguay, y bueno, y a su vez mencioné ya a la provincia de Entre Ríos, parques nacionales, el sistema de áreas protegidas de Uruguay, y bueno, las intendencias de Río Negro, de Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro del Uruguay. Y los municipios costeros que también integran la gobernanza del proyecto para las ciudades que están municipalizadas. El enfoque general del proyecto tiene que ver con la adaptación basada en ecosistemas y la adaptación basada en comunidades. En zonas urbanas nos proponemos recuperar los ecosistemas costeros ribereños mediante infraestructuras verdes o infraestructuras basadas en la naturaleza, justamente como una forma de amortiguar estos excedentes hídricos que generan estas complicaciones que recién mencionaba, y también para, digamos, reprogramarlos y resignificarlos a estos espacios como espacios públicos recreativos que a su vez propicien la inclusión social. Y bueno, y esta resignificación y reprogramación de predios, justamente que anteriormente estaban ocupados de forma informal por asentamientos irregulares, en su mayoría, zonas de riesgo alto de inundación, como forma también de evitar nuevas ocupaciones y reducir también a la población en riesgo de inundación. La idea es se trabaja con actores y con redes locales, con un enfoque de derechos humanos y de género. A su vez también el enfoque sobre los ecosistemas costeros vulnerables apuntan a recuperar este corredor ecológico del río Uruguay para su conservación y sustentabilidad, y también intenta identificar y evaluar los servicios ecosistémicos para diseñar medidas que se puedan incorporar también a los planes de manejo de estos parques nacionales, de estas áreas a conservar. Allí le doy la palabra a Natalia para que continúe. Muchas gracias, Mirna. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, un poco quería contarles cuál fue una de las experiencias para Uruguay. Es una de las obras que tiene Uruguay dentro de sus actividades que ha sido culminada, que ya la hemos podido inaugurar en el plazo en el periodo de duración de este proyecto. La siguiente, Mirna. No pasa, Mirna, ahí va. Un poco volviendo sin necesidad de repetir, ¿no? Pero volviendo un poco sobre palabras de Beto, palabras de Claudia, digamos, las actividades que están planteadas en el proyecto obviamente están enmarcadas en lo que son los planes de ordenamiento territorial,
es la planificación, entendemos que es la clave para la reducción de los riesgos. Desde el proyecto, en las actividades de Uruguay, se plantean varios proyectos de infraestructura. Esos proyectos de infraestructura, como comentaba Mirna, tienen que ver con justamente el abordaje sobre soluciones basadas en naturaleza, y sobre todo resignificar estos espacios que en el contexto de Uruguay han sido tierras que han quedado vacantes luego son tierras en realidad vacantes que tienen además asociados desde el mapa de riesgo a un alto nivel, un alto riesgo de inundación, que han sido relocalizadas, entonces quedaron vacantes, y se entiende obviamente desde la planificación que son áreas que tienen un valor, una riqueza especial que debe resignificarse, revalorizarse y ponerse al servicio, digamos, de la comunidad desde la recreación y de volver sobre estos espacios verdes y poder beneficiarnos de los servicios ecosistémicos que nos brindan. Entonces, en esto, estos parques resignifican espacios de protección con ecosistemas y con el objetivo de la recreación, evitan nuevas ocupaciones. También vamos por cuestiones que también estaban vinculadas a lo que mencionaba Claudia y Beto, también desde el otro proyecto, que es la apropiación de la comunidad, y la infraestructura urbana sostenible, promoviendo la adaptación al cambio climático. En Uruguay, entonces, un poco como mencionaba también Mirna, nosotros nos asociamos y articulamos con nuestros socios principales, que son las intendencias departamentales, los municipios y el Ministerio de Ambiente. Tenemos 4 obras, 4 proyectos que están en ejecución, que tienen que ver con estas líneas de acción, que son el Parque La Esmeralda, que está culminado, que es en la ciudad de Fraiventos. En ejecución tenemos en la faja costera de Bella Unión un parque lineal, un parque en Unión Portuaria y Ledesma de la ciudad de Paysandú, y un proyecto que está pronto para licitarse, que es el parque en la desembocadura del Sausal en la ciudad de Salto. Siguiente. Entonces, como les comentaba, la idea era poder mostrarles lo que ha sido la intervención en sociedad con la Intendencia de Río Negro, de la ciudad de Fraiventos concretamente, en la cuenca del arroyo La Esmeralda. Esta intervención ha sido culminada en prácticamente toda su totalidad en cuanto al abordaje integral de toda la cuenca del arroyo La Esmeralda, que la Intendencia ya tenía en sus, digamos, como recaudos y en su planificación, la gestión de toda la cuenca, donde esta cuenca tiene en realidad una densidad de población muy importante en la expansión de la ciudad. En ella residen más de 6.000 personas y representa casi el 21% del total de las viviendas de Fraiventos. ¿Qué buscaba la Intendencia cuando se asocia, ¿no?, con el proyecto de adaptación al cambio climático del Río Uruguay, con el abordaje integral de esta cuenca? Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estos barrios, resolver problemas concretos asociados a las inundaciones, ejecutar obras de infraestructura para solucionar estos problemas y establecer un legado de mejoras para las generaciones futuras. Siguiente. Entonces, dentro de la intervención integral de esta cuenca, si bien el proyecto desarrolla lo que es particularmente el Parque de La Esmeralda, que ahora más adelante veremos cuál fue específicamente esa intervención, la Intendencia planificó un lago de laminación. O sea, esto es una ciudad que en esta zona tenía graves problemas de enchorradas, le llaman en esta zona, luego de pluviales intensas de periodos muy cortos de tiempo. Entonces, en esta cuenca se resuelve por medio de infraestructuras verdes y soluciones basadas en naturaleza la problemática que vivía este barrio, por medio de una laguna de laminación, que le vemos allí donde está ubicado debajo, ¿no?, al sur del plano que está en pantalla en el número 1, la readecuación del canal de La Esmeralda en el tramo del número 2, la readecuación del cauce de La Esmeralda, del propio cauce del arroyo en el número 4, allí en el superior izquierdo, y en el quinto lugar el parque urbano de La Esmeralda, concretamente, que es donde el proyecto se ha desarrollado.
El número 3 es un bypass que todavía está en construcción, que es un bypass de una cañada, que se llama la cañada del Tulipán, que en realidad tiene su afluente y fluye hacia el arroyo La Esmeralda, y generaba otro tipo de problemas, y con estas medidas se soluciona sobre todo todo lo que es el drenaje pluvial de esa zona. Incluso pudimos corroborarlo anecdóticamente en la misión que tuvo CAF hace unos días, donde llovió imponentemente en la ciudad de Fraiventos, y bueno, la solución, digamos, de estas infraestructuras funcionó. Siguiente. Bien, en cuanto al Parque La Esmeralda en sí, las obras que abarcan este parque son el acondicionamiento urbano por el medio de iluminación, sectores didácticos, servicios, sendas, estaciones saludables, juegos infantiles, estares y demás. Allí vemos algunas imágenes de render de lo que se esperaba del parque. Siguiente. El parque entonces, en el plano podemos ver que se componía justamente de las sendas peatonales, de estaciones saludables, de un espacio plaza para juegos infantiles, de un área de esparcimiento, pero sobre todo era la puesta en valor, digamos, del arroyo La Esmeralda, que corre las sendas peatonales, y la revalorización de un humedal existente en la zona, que justamente también amortigua y hace de absorción de estas aguas que fluyen, y que en virtud de todo el sistema integral que está conformado ahora sí por varias obras y en varios digamos, tramos de esta cuenca, hacen que el riesgo se haya disminuido. Siguiente. Estas son imágenes del parque, de la obra terminada, donde vemos esas sendas peatonales, cómo se conjugan con la vegetación existente, también con nuevas plantaciones de vegetación de plantas nativas, autóctonas, de ejemplares, y sobre todo poder tener la valorización de esa naturaleza, pero con uso, digamos, por parte de la población, y que justamente el proyecto además tiene esa virtud así como Mirna expresaba de que hay componentes del proyecto que son regionales y componentes que son nacionales, y que el regional, digamos, del proyecto se aboca a los componentes 1 y 4 del proyecto, y los nacionales al 2 y al 3, sin embargo trabajamos muy mancomunadamente, trabajamos como integralmente, digamos. Entonces todo en realidad este proyecto ha sido articulado también con la comunidad. A la colectividad son súper importantes. Siguiente. También se trabajó desde las salvaguardas del proyecto en acceso, equidad y empoderamiento por, digamos, la señalética, donde la señalética es, más allá de indicadora, es inclusiva. Entonces se trabajó fuertemente también con la Intendencia de Río Negro para que la cartelería por la que dispusiera que el parque fuera lo más inclusiva posible, que tuviera un lenguaje visual no discriminatorio, que fuera una señalización igualitaria, tratar de no usar imágenes estereotipadas. Siguiente. Y incluir además información, obviamente, de lo que está puesto en valor allí, que son justamente el ecosistema y los ejemplares que están allí en el parque, que además esto también digamos, disculpe. Estos ecosistemas entonces puestos en valor por medio también de la cartelería, y que además fueron trabajados también a nivel de la comunidad. Siguiente. Entonces, en esto de poder trabajar mancomunadamente también con el regional en cuanto a la resiliencia social y comunitaria, queríamos dejarles también algunos procesos, que rápidamente los estaré nombrando, algunos procesos que se realizaron con la comunidad. Esto es el parque, en el día de la inauguración, cuando
nos imaginábamos digamos, este parque que era más que un parque, era otra forma de encontrarnos, eran muchos parques y era una diversidad de habitares. Siguiente. En este proceso, digamos, de gobernanza del proyecto y de intercambio y de comunicación y participación del proyecto con la comunidad, se hicieron entrevistas, se hicieron talleres itinerantes en diferentes zonas del proyecto. También se hizo una campaña de sensibilización desde las acciones que también cuentan. Siguiente. Se hizo también en transversal un curso de la Facultad de Arquitectura que se hizo en concreto con el CECAP, que es un centro de estudios que está dentro del barrio, donde se hicieron prototipos y se apropió desde otro lugar digamos, de los espacios y de la infraestructura y el equipamiento que podía pertenecer allí al parque. Siguiente. Entonces, también tomando este parque también como un espacio de articulación, donde instituciones y organizaciones y referentes locales para el diseño e implementación de la propuesta de apropiación comunitaria, mediante encuentros presenciales y virtuales, este espacio contribuye a diseñar acciones y abordar problemáticas en conjunto. Se busca que sea consolidado como espacio en articulación en la zona en torno a la temática del parque como espacio público y de convivencia. Siguiente. Y bueno, en esto de poder, digamos, completar digamos, más la obra en sí con la apropiación y con el intercambio y la articulación con las instituciones y la población de la comunidad, es que se prepara, digamos, la inauguración con varias actividades, dentro de ellas un recorrido didáctico, donde los chicos de las escuelas habían preparado algunos videos con códigos QR, donde había estaciones, y en esas estaciones se podía leer los códigos QR con los videos explicativos de los chicos de la escuela, y en el mismo día de la inauguración elaboraron un mural dentro del parque para que quedara. Siguiente. Y estas son algunas de las fotos de la inauguración de ese día. Muchas gracias. Bueno, Bueno, perfecto. Ahí va. Dale, Franco. Perfecto, dale. Perfecto, tomo la posta, perdón, me anticipé. Bueno, buenas tardes a todos y todas, gracias por el lugar. En mi caso vengo como coordinador nacional del lado argentino, vengo a comentar un poco la experiencia nuestra. No estamos tan adelantados como sí del lado uruguayo por diversos motivos, ahora les voy a comentar un poco, pero sin lugar a dudas ahí lo que comentaba Natalia es un poco a lo que aspiramos y vamos tomando de ejemplo del lado de ellos. Creo que una de las fortalezas del proyecto es que al ser binacional tenemos un montón de particularidades y diversidad de actores, pero justamente estamos trabajando sobre una misma cuenca, así que creo que eso es la principal fortaleza, que la cuenca es una sola y vamos articulando y vamos evaluando a través de la experiencia de los otros las mejores alternativas. Siguiente, por favor, Mirna. Yo les vengo a hablar, nosotros también, como mencionaba Natalia, nosotros desde el lado argentino también tenemos 4 obras, pero 2 de esas obras son defensas costeras, apuntadas más a problemas de erosión, vinculadas obviamente estrechamente al cambio climático, pero con ese objetivo. Las otras 2 son parques inundables. Uno es en la ciudad de Colón, Entre Ríos, y el otro también en Entre Ríos, pero en la ciudad de Concepción del Uruguay. Yo vengo puntualmente a comentarles el de Colón. Como yo les decía, no estamos tan avanzados en esta temática, nosotros estamos un poquito más atrás por diversos motivos, pero estamos encaminados y sobre todo es uno de las cuestiones fundamentales que está tomando como prioritaria el proyecto del lado argentino, resolver esta situación. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta obra? La protección y resignificación del arroyo Artalas, del humedal, digamos, de esta zona. Tenemos dos principales cuestiones a resolver. Por un lado, un problema de contaminación por aguas servidas. Las estaciones de bombeo están subdimensionadas para lo que es la red local actual y obviamente
Actualmente, cuando sobrepasa el 70% del caudal máximo que puede procesar la planta depuradora, estas estaciones, es un problema de bombeo, digamos, no de caudal, sino o mejor dicho, de que no pueden bombear el caudal suficiente, rebalsan y bypassean de alguna manera el líquido y lo terminan vertiendo a esta zona. Entonces ese es el principal punto a abordar. Y por el otro es la recuperación de ahora les vamos a comentar la situación, pero justamente apunta a deportivo y turístico de la ciudad a través de una obra, una vez saneado el predio, digamos, cómo podemos reutilizar o apropiarnos de ese lugar, tal como mencionaba Natalia en el caso uruguayo. Siguiente, por favor. Bueno, acá para comentarles un poco la obra en general, ahí tenemos el sitio, como ven, el arroyo Artalas atraviesa totalmente una de las márgenes de la mancha urbana, del eje urbano de la ciudad de Colón, y termina desaguando en el río Uruguay. Acá el principal problema es que barrios que ya tienen una densidad media y obviamente la infraestructura es básica y precaria o en algunos casos inexistente. Esto también genera carencia de espacios públicos, sumado a la falta de infraestructura sanitaria y de servicios, en la zona en la que está emplazado se encuentra la falta de accesibilidad, sobre todo en días de lluvias, ni hablar en épocas de crecida como lo es ahora. Se articula este proceso con un proyecto propio del municipio que consiste en la relocalización de unas 20 familias, que son las que se han ido asentando, que tienen sus viviendas construidas debajo de la cota 10 y medio respecto al puerto de Colón, como para tener una noción que es una cota, digamos que ante cualquier desborde del río Uruguay, ya llega el agua a ese nivel. Y para tener ahí un poco más de contexto, toda esta superficie que vemos ahí en color azul son más o menos unas 18 o 19 hectáreas, y justamente también hace las veces de un corredor entre distintos espacios públicos que ya tiene la ciudad de Colón. Mediante esta obra lo que busca es justamente, como decíamos, ahí figuran las familias, público, recreativo, deportivo y turístico, de un predio que actualmente tiene problemas de saneamiento y que además de poder ser utilizado de esta manera, en épocas de excesos hídricos de origen pluvial o fluvial, pueda ser utilizado como un área de almacenamiento, que sea un parque inundable justamente. A partir de acá, el proyecto tiene varios objetivos, como yo les venía comentando las principales cuestiones, pero a partir de ahí hacer una ciudad altamente turística, cada vez más durante todo el año. Normalmente en época de verano totalmente duplica la población que tiene aproximadamente 25.000 habitantes, duplica o triplica incluso en algunos fines de semana su población, pero a lo largo de todo el año también va creciendo la actividad turística, con lo cual también puede ser una alternativa de apropiación o de turismo ecológico. Y obviamente consolidar este espacio verde también va a fomentar evitar el reasentamiento de estas familias lugares inundables, consolidando ya un espacio verde que tampoco tienen disponible estas familias, estos asentamientos informales. Siguiente, por favor. Antes de eso, yo les decía que teníamos este problema de saneamiento. En el día de ayer lunes 6, se inició el proceso licitatorio por un monto de inversión aproximado de $400.000, que consiste en la adquisición de 4 bombas principales y 4 bombas de repuesto para las estaciones de bombeo en cuestión. Y junto con esas bombas, una cañería, son 2.160 metros lineales, que justamente ayudan a mejorar el caudal a la primera estación de bombeo. Esto es lo principal porque la verdad que
si actuamos primero con la intervención del parque y no tenemos el saneamiento, es un poco complejo. Lo mismo con la relocalización que les decía, que ahora les voy a comentar un poco de eso. Siguiente, por favor. Acá tenemos un poco para que se ubiquen. Todavía nosotros, Natalia estaba mostrando, por ejemplo, que del lado uruguayo ya hasta incluso lo inauguraron y pueden mostrarlo. Nosotros estamos algunos pasos más atrás y ya estamos en el nivel de casi proyecto ejecutivo, porque tenemos un anteproyecto consolidado y ya charlado, pero todavía nos faltan algunas últimas instancias de participación y algunas definiciones de actualización de presupuesto. Esto un poco para que vean cómo es la situación actual del predio y cómo tenemos por un lado la cuenca alta, media y la cuenca baja de este arroyo y los asentamientos informales que les mencionaba. Siguiente, por favor. El anteproyecto acá consiste decíamos, la refuncionalización o el reaprovechamiento, la resignificación del paseo del humedal. Consiste, por un lado, en un paseo peatonal con pasarelas en altura, ahí se puede ver el corte, que conecten distintas plazas. Este predio. Siguiente, por favor. Acá es uno de los parques ya existentes que se busca valorizar y que también tiene asentamientos, Parque Inundable de la Mujer. Ahora vamos a ver más adelante, la idea también es desarrollar en ese sitio un playón deportivo, servicios sanitarios, un anfiteatro, juegos infantiles, paseos iluminados, y bueno, distintos sitios de descanso que servirán para el avistaje y observación del paseo. Siguiente. Bueno, acá tenemos algunas imágenes más. Fíjense, acá lo que les mencionaba, las estaciones de descanso con diferentes características, la idea también, alguna cuestión paisajística y que se incorpore. Acá lo importante, todo lo que es infraestructura gris, es incorporar lo menos posible, obviamente lo necesario y que le dé un toque, pero que de esas 19 hectáreas que yo les decía intervenir, sea lo mínimo indispensable. También se estaba hablando con el municipio de que de esa infraestructura sea hormigón permeable, por ejemplo, viendo a ver si es posible el uso y que pueda ayudar también a no impermeabilizar toda la superficie. Reforestación con plantas nativas, ahí tenemos algunas de las propuestas por el municipio, entre las que se encuentra el ceibo, el sauce criollo, pezuña de vaca y aguaribay. Lo que les decía también, lo de los cuerpos sanitarios, todos los senderos con iluminación, tanto los senderos como los caminos con iluminación acorde, y que obviamente estén integrados en el paisaje. Toda la infraestructura esté integrada en el paisaje con fachadas verdes, sobre todo superficie absorbente. Bueno, y ahí teníamos, arriba tenemos también el equipamiento galvanizado, los cestos, las luminarias de senderos y de caminos peligrosos. Siguiente, por favor. Acá tenemos las dos cuestiones que sobre todo le van a servir a la población que va a ser relocalizada para que se pueda apropiar y sea realmente un lugar de esparcimiento, potenciando, digamos, la infraestructura que ya mencioné, en la que se encuentra un anfiteatro que va a ser básicamente un terraplén con gradas y que el playón va a estar reforestado con las nativas que mencionábamos, y que ahí se puedan realizar eventos que puedan ir a tomar mate, que puedan ir a pasear un día convencional, pero que también algún evento, algún show, algún espectáculo que se pueda hacer, también se pueda realizar en ese lugar. Como mencionábamos, ahí tenemos, por ejemplo, una especie de bosque, por lo menos inicialmente, como para también sensibilizar. Por el otro lado, el playón deportivo, ahí también de estas familias había muchos niños y niñas, con lo cual poder apropiarse, poder desarrollar la actividad deportiva nos parecía fundamental, tal como lo manifestó también el municipio, para contar con un espacio deportivo. Siguiente, por favor. Bueno, antes de terminar, porque no tenía que pasar acá, les quería comentar un poco la situación actual del proyecto. Nosotros
como sabrán, es un poco compleja la realidad económica argentina. Franco, perdón, dejo de compartir así, capaz que... Dale. ¿Te parece? No hay problema. Como vos quieras, perdón. Sí, no hay problema. Bueno, Bien. no, les mencionaba, justo entre la realidad actual Argentina, la complejidad de gobernanza, lo mencionaba Mirna al inicio de su presentación. En Argentina además sumamos el actor de la provincia, estamos en pleno proceso electoral, ahora estamos previo a una segunda vuelta, un balotaje, con lo cual algunos distritos cambian de color político, otros no de color político, pero sí de autoridades. Digamos que toda esta cuestión retrasa un poco esta cuestión, pero particularmente con el gobierno de Colón venimos trabajando. Justamente por este proceso electoral se ha demorado las instancias de participación, no obstante, este anteproyecto se ha compartido y se ha validado con la ciudadanía anteriormente, con lo cual digamos que estamos encaminados y aspiramos el próximo año ya poder dar inicio a esta obra. Pero bueno, como mencionaba, estábamos un poco más atrás del lado uruguayo. Eso simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias a Mirna, Natalia y Franco por compartir esta experiencia tan interesante. Nos hemos quedado enamorados. Ya quiero conocer del lado de Uruguay y de Argentina estas hermosas obras que van conformando un río Uruguay más amable, más limpio y más adaptado, digamos, a la situación actual. Tenemos una pregunta que se han animado a alguien a colocarla en el chat, no tanto en el preguntas y respuestas, y nos dice, en el Parque Inundable de Colón, ¿cuál cota de inundación se considera y cómo determinan el caudal de agua para almacenar? Bien, actualmente el mismo predio funciona como cuerpo receptor de agua, digamos, ¿no? El problema principal, digamos que el caudal va a ser determinado por la cota natural del predio. El problema principal es el asentamiento informal ahí. Aproximadamente la cota de inundación, porque justamente ahí termina la mancha de inundación, aproximadamente está en unos 13,5 metros, 14 metros. Fíjense que yo les mencionaba en la presentación que estas 20 familias tienen en cota 10,5 respecto al puerto de Colón, ¿no? Con lo cual están 2,5 metros abajo de la zona segura, digamos, y donde se van a reasentar. El caudal no te lo puedo decir exactamente, ya te digo, naturalmente funciona como cuerpo receptor o de almacenamiento transitorio, porque es un humedal y está en una zona baja. La idea acá es refuncionalizarlo, evitar el reasentamiento una vez que estas familias se relocalicen y obviamente que sea un lugar de esparcimiento y se pueda aprovechar en épocas de que no haya crecidas, digamos. Muchas gracias, Franco. Es interesante para mí ver que la constante desde la primera presentación hasta estas últimas es el tema de la dificultad que tenemos en nuestras ciudades de los asentamientos informales. Lo hemos visto en las imágenes de Antofagasta, la zona de campamentos en Chile, lo hemos visto en la zona del Colinado de Esmeraldas, el tema de asentamientos informales en zonas propensas a deslizamientos. Y ahora Franco nos vuelve a hablar sobre el tema de asentamientos informales. Creo que tenemos que buscar también una manera de empujar este tema de que no vamos a poder trabajar en gestión de riesgo de desastres si no incorporamos estos temas de mercado de suelo, estos temas de la necesidad no solo de controlar, sino dar alternativas a los problemas de vivienda popular y de asentamientos. Me parece que ahí hay una constante y unos problemas en relación a esto. La vulnerabilidad se sigue construyendo porque seguimos ocupando áreas que son propensas a deslizamientos, propensas a inundaciones, y muchas veces lo que ocurre es que las familias llegan ahí empujadas por sus condiciones y por la falta, digamos, de una alternativa. Como hace mucho tiempo decía Fernando Ramírez Gómez, no necesariamente un padre de familia quiere llevar a sus hijos a una zona en el borde de un abismo,
pero es las necesidades de la vida las que le ha llevado a colocarse en esos territorios. Y estos proyectos no tenían un componente específico para el tema de reubicación, pero han tenido que enfrentarse con esa realidad en sus territorios y han tenido que ir a topar la puerta de los ministerios y de los gobiernos nacionales y locales para decir, por favor, aquí tenemos un lindo proyecto, pero ese pero significaba tenemos que pensar de manera conjunta cómo lograr reubicar y tal. No sé si es que tenemos más comentarios, me despisté un poquito. Aquí tengo una, gracias a Andrés Cepeda, y nos pregunta el periodo de retorno de las crecidas. Nos hace una pequeña Ahí lo pregunta estaba también en el chat. respondiendo de manera escrita, pero aprovecho y se lo comento. Son más o menos unos 25 años. Lamentablemente, este tipo de inundaciones en Entre Ríos, en los últimos 20 años hubo 2 o 3 eventos, con lo cual, como será en todas partes de la región, está aumentando la recurrencia. Así que la idea también es contemplar proyecciones de cambio climático que posee el Ministerio de Ambiente de la Nación en la región del litoral. Pero sí se ve eso, un aumento en la recurrencia. Más o menos es ese tiempo que mencionaba. No sé si es que quiere haber alguna reflexión final del grupo de Mirna en esta sección, y si no, voy a invitar, digamos, a que prendan las cámaras Beto, Claudia, que también han estado con nosotros, para hacer una última reflexión sobre lo que hemos ido mirando, y quizás yo les haría como la pregunta, digamos, a reflexionar sobre algunos temas en relación a esta temática de ciudades costeras, adaptación a cambio climático y estos procesos que están actualmente llevando. ¿Cómo creen que eso está influenciando un cambio en las dinámicas, un cambio también positivo? ¿Y cómo ven también una apropiación por parte de autoridades locales, comunidades y autoridades nacionales? No sé quién quiere comenzar. Yo he lanzado ahí la pregunta. Y quiero Bueno, agradecer también a los 116 participantes que continúan conectados y que se han interesado por esta temática. bueno, yo comienzo. En general, yo creo que lo más relevante que nosotros hemos visto a través del desarrollo del proyecto es como somos una entidad externa a todas las entidades públicas, es lo importante que se ha logrado gracias a este proyecto la comunicación. Eh, a veces incluso hasta se usan los mismos recursos para hacer los mismos estudios, los mismos levantamientos y todo. Y esto ha ayudado mucho en compartir información, en comunicar, con las diferentes entidades que lamentablemente no existía una buena comunicación, lo cual es muy, muy, muy relevante. Entonces, por eso nosotros, que nuestra mayor preocupación es el tema de los asentamientos, el tema de la basura en la ciudad de Antofagasta, es una temática muy importante, muy, muy problemática. Entonces yo creo que a través del proyecto y a través del conocimiento que se ha tratado de transmitir, existe mucho interés de las personas de conocer más, están abiertas a conocer, ellas mismas están interesadas de saber cuál es su zona segura, ellas mismas quieren controlar el tema de la basura, el tema de los asentamientos. Existe interés, no es que a la gente le dé lo mismo. Entonces yo creo que lo más relevante en eso es la comunicación entre las instituciones para lograr resultados, porque la verdad es que a veces están muy identificados los problemas, quizás alguna solución y por falta de comunicación no se logran buenos resultados. Y yo creo que todos ya están también manejando conceptos de resiliencia, adaptación, vulnerabilidad. La gente ya, uno le escucha el cambio climático, se va familiarizando. Y yo creo que eso, no solo en diseño, en infraestructura, el interés de las personas va hacia esa línea. Y bueno, muchas gracias en realidad también a todos los expositores. Estuvo muy interesante todas las presentaciones y a las que todavía están aquí conectados. Gracias, Claudia. No sé.
vulnerabilidades actualmente. Y hay amenazas que cada día nos están generando un aislamiento en relación a temas de productividad, medios de vida, de fortalecimiento de esas capacidades, ¿no? Creo que ya no, Esmeraldas ya no da más, sobre todo como ciudad, en materia de infraestructura únicamente gris. Tenemos que trabajar en temas de infraestructura verde, de soluciones basadas en la naturaleza. Como lo decías y estabas haciendo ese comentario, las autoridades observan este proceso. Será un desafío fundamental para quienes estamos en estos procesos del servicio público y también a nivel de la comunidad, que también necesita un proceso también mayor de fortalecimiento y generar conciencia de que no tenemos que continuar de forma agresiva ubicándonos en estos sectores, ¿no? En sectores que son altamente colinados y sectores de las riberas sobre todo, ¿no? Sin embargo, creo que será fundamental el trabajo que debemos hacer en materia de educación ambiental, en materia de educación en reducción de riesgos, y esto será fundamental desde las instituciones del sistema descentralizado de gestión de riesgos, mucho más ahora que tenemos un acuerdo ley, un decreto ley, y también tendremos el trabajo que se va a realizar desde toda la cooperación y de lo que es el sistema, ¿no? O sea, ya no da más, tenemos que trabajar en estos temas en soluciones en infraestructura verde, y eso tenemos que hacerlo de forma articulada todos. Gracias, Beto. Mirna. Bueno, yo en realidad coincido un poco con los compañeros que ya expresaron anteriormente. No quiero redundar demasiado, pero creo que son procesos a largo plazo. Son procesos a largo plazo y con multiplicidad de acciones que hay que hacerlas todas juntas, que ahí un poco es el desafío de nuestros proyectos cuando hablamos de todas las componentes bueno, y de la cantidad de actividades. Justamente, capaz que un parque solo, digamos, aislado, por más que por ahí nos pueda parecer que es una inversión importante para nuestras ciudades, que son ciudades pequeñas, que son ciudades del interior de los países, pero bueno, puede ser un ejemplo aislado, puede ser un ejemplo pequeño, pero si en realidad le integramos otras cuestiones que tienen que ver con trabajo con las comunidades, que tienen que ver con trabajo con los jóvenes, con los niños, con las escuelas, con capacitación, bueno, con una forma de hacer diferente, de alguna manera, mostrar que la forma de hacer es diferente, creo que ahí es donde logramos un impacto mayor. Integrar también los procesos de planificación, esto me pareció súper interesante, los dos ejemplos que nos mostraron tanto en Antofagasta como en Esmeraldas, vinculados justamente también a procesos de planificación. Entonces, bueno, es eso, es intentar, digamos, abordar desde todos los ángulos posibles, y bueno, y creo que a largo plazo esperar no sé, que estas cuestiones vayan permeando en las diferentes generaciones para lograr una intervención distinta en nuestras ciudades. Y bueno, y sobre todo también esto que mencionaba Nuri, vinculado a los sectores de vulnerabilidad, creo que ahí está el desafío mayor de nuestras poblaciones que están en riesgo y que son grupos vulnerables y que habitan en estos lugares de alto riesgo, de diferentes tipos de riesgos. Pero bueno, es nuestra realidad en América Latina que bueno, que también tenemos que integrarlos y que trabajar en estas situaciones. Así que eso. Gracias, Mirna. Natalia. Sí, bueno, nada, agradecerle a todos los que están todavía presentes en el webinar, a los expositores, muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir con ellos experiencias. Yo estoy así, es un poco complementar también lo que han dicho Beto, Claudia y Mirna. Creo que son procesos que son integrales, que deben hacerse integrales. Este proyecto empieza su elaboración en el 2016, o sea, por eso lo de largo plazo, ¿no? De decir, bueno, en el 2016, ¿qué se planificaba para estos 4 departamentos? La continuidad, poder lograr esa continuidad y que hoy podamos estar implementando y ejecutando este proyecto varios años posteriormente, ¿no? Pero que eso también se logra desde que fueron políticas públicas integrales que digamos, se pusieron
digamos, asociadas, se asociaron con el proyecto para poder lograr determinadas medidas que llevarían a esa medida más integral. Como dice Mirna, capaz un parque solo en sí mismo no es, digamos, lo que le vaya a cambiar la vida a una población, pero sí cuando eso se integra en la planificación, se integra a un proceso más complejo y más integral. Nosotros tenemos dentro del proyecto, aparte de proyectos en sí de infraestructura, tenemos reconversión laboral de relocalizados, tenemos medidas de adaptación en edificaciones en zonas de riesgo medio de inundación, tenemos un montón también de componentes que ayudan, digamos, todos a poder reducir de alguna manera la vulnerabilidad en estos sectores. Entonces creo que va un poco por ahí de poder ver integralmente todas estas acciones. Y Franco, para finalizar. Bien, yo por ahí me voy un poquito más allá de este proyecto en sí. Coincido con lo que decía Beto, por ejemplo, lo de ya no va más la infraestructura gris solamente, o sea, teníamos ese concepto, por lo menos desde Argentina muchas veces, de que la obra gris nos iba a salvar de la inundación, ya quedó demostrado que no, y coincido con lo que decían Mirna y Natalia de este mix y que todo aporta, nada es definitivo, pero todo aporta, todo va sumando. Sin embargo, también me gustaría mencionar que para mí, vos lo decías, Nuri, este tema de asentamientos, que es común en muchos, lo fuimos comentando varios. Para mí hay una grave falencia, por lo menos en Argentina, que es de lo que tengo conocimiento, de las políticas de hábitat, de poder dar solución a este tipo de problemas, que hacen que las personas que no tienen los recursos terminen asentándose en estos sitios y después tengamos que salir a responder, a responder a una acción en vez de prevenirla. Con lo cual, nada, este proyecto viene a atender eso, pero también yo creo que la cuestión de hábitat, el crecimiento ordenado, las ciudades van a crecer, hay que ver cómo las podemos hacer de la manera más ordenada posible y mejorar la capacidad de carga de esas ciudades para tratar de evitar estas cuestiones. No es fácil, son un montón de cuestiones que influyen, pero creo que hay que reforzar ahí. Vos mencionabas o nos hacías la pregunta si creemos que los decisores políticos están atendiendo estas cuestiones. Yo creo que sí, porque es una demanda puntual de estas personas damnificadas y se ha mejorado la sensibilización, el conocimiento y la cuestión de la población en este tipo de temáticas. No obstante, falta un montón. Pero bueno, nada, quería mencionarlo, para mí, por lo menos en Argentina, es deficiente la cuestión de políticas de habitabilidad y de vivienda, y bueno, y eso es como el desencadenante a todos los problemas que conocemos, que obviamente agrava el cambio climático. Gracias, Franco. Estamos justo al momento de cerrar este webinar. Nos quedamos con conectar, nos quedamos con desafíos de transformar, nos quedamos con integrar e integralidad, con hacer las cosas diferente y con es mejor prevenir, que nos dice Franco, y mejorar la capacidad de carga de los territorios. Quiero agradecer a todos los más de 146 participantes que tuvimos en un momento dado y a los que se han quedado hasta el final aquí con nosotros. Esta es una serie de webinares que están integrados por los dos proyectos regionales, el proyecto Adaptaclima y el proyecto Adaptación al Cambio Climático del Río Uruguay. Los invitamos a seguirnos en la página web del proyecto Adaptaclima, www.adaptaclima.org. Ahí pueden encontrar noticias, eventos, material informativo y también las principales consultorías de esto. Y les invitamos también a presentar, a seguir la página web www.accesriouruguay.cite, en donde igual pueden encontrar información sobre el proyecto Río Uruguay. Damos por concluido este webinar y les invitamos a los siguientes espacios que organiza el proyecto, en donde seguiremos hablando de estos temas tan interesantes. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche para todos los que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias y gracias a todos los panelistas. Pasen muy bien, saludos. Gracias. Gracias Chao, a todos chao. y todas. Chao. Chao.